En un pequeño pueblo de Inglaterra vivía Mr. Taylor. Mr. Taylor era un sastre y había trabajado toda su vida. Y claro, ya era mayor. Y entonces decidió que era tiempo de dejar de trabajar. Un día entró en la habitación de al lado donde estaba su taller y empezó a sacar cajas y más cajas que iba poniendo sobre la gran mesa de su taller de costura. Cuando tuvo todas las cajas acomodadas en la mesa, comenzó a abrirlas y a sacar retazos de tela. Retazos de telas de cuadros, de telas de flores, de telas de rayitas, y las miraba como encantado. Durante todos los años en los que trabajó, él había tenido la precaución de guardar cada retacito de tela de cada uno de los vestidos, sacos, faldas, chaquetas que había hecho a toda la gente de su pueblo. Entonces empezó a acomodar sobre la mesa todos estos trocitos y decidió con todos ellos hacer una gran tela. Cortó cuadrados, cortó rectángulos y fue combinando rayitas con lunares, lunares con florcitas, florcitas con lisos, hasta que al final, cosiendo, hizo una gran tela de todos esos trocitos que había tenido guardados. Cuando la tuvo lista, se preparó un hermoso traje, pantalón y chaqueta. Buscó entre su ropa una camisa blanca preciosa y la planchó con muchísimo cuidado. Y ese domingo, a la mañana, bien temprano, se vistió. Camisa, pantalón, chaqueta, cogió su bastón y salió camino de la iglesia. Llegó temprano, como siempre, y se sentó en el banco que más le gustaba. Y a medida que la gente del pueblo iba llegando, le decía: «Mr. Taylor, qué hermoso traje tiene». Y él se ponía contento. Pasó el tiempo y el traje, claro, se empezó a poner un poquito viejo en los codos, en los puños. Y entonces Mr. Taylor decidió descoser todo el traje, coger los trocitos de tela que todavía estaban buenos y hacer una tela un poco más pequeña. Cuando la hubo hecho, con esa tela hizo un chaleco precioso, combinando rayitas con florcitas, florcitas con lunares, lunares con lisos, lisos con cuadros. Hizo su chaleco y planchó nuevamente su bonita camisa. Se puso un pantalón negro, cogió su bastón y el domingo muy temprano salió para la iglesia. Se sentó en ese banco que era el que más le gustaba. Y claro, cuando empezó a llegar la gente, todos le decían: «Mr. Taylor, qué hermoso chaleco tiene». Y Mr. Taylor se ponía muy, muy contento. Y el tiempo siguió pasando. Y Mr. Taylor descubrió que también muchas partes de su chaleco se habían puesto viejas. Entonces decidió deshacer el chaleco y con los retazos que quedaban buenos, hacer una tela más pequeña. Con esa tela más pequeña, Mr. Taylor se hizo una hermosa corbata. Y el domingo por la mañana, muy temprano, se puso su camisa, se puso su corbata, hizo el nudo para que le quedase bien bonito, cogió su bastón y fue hacia la iglesia. Se sentó en ese banco que era el que le gustaba. Y cuando la gente del pueblo iba llegando, le decían: «Mr. Taylor, qué hermosa corbata tiene». Y Mr. Taylor se ponía contento. Y domingo a domingo
se ponía su corbata y hacía bien su nudo e iba a la iglesia. Pero claro, la corbata también se puso vieja y entonces Mr. Taylor decidió deshacerla. Y cogiendo los trocitos de tela que todavía estaban buenos, hizo una nueva tela pequeñita que alcanzó para un pañuelo. Entonces ese domingo se puso su traje más bonito, puso el pañuelo en el bolsillo de su traje, cogió su bastón y fue hacia la iglesia. Se sentó en su banco preferido y la gente cuando iba llegando le decía: Mr. Taylor, qué hermoso pañuelo tiene. Y Mr. Taylor se ponía contento. El tiempo fue pasando y Mr. Taylor realmente era un hombre muy mayor, pero muy querido. Un día se puso su traje que ya no llevaba el pañuelo en el bolsillo. Cogió su bastón y, como todos los domingos, muy temprano, se dirigió hacia la iglesia. Se sentó en el banco que más le gustaba, en el de siempre, y esperó que fuese llegando la gente. La gente de a poquito iba llegando y cuando él vio que ya había muchos y que estaba a punto ya casi de empezar la misa, se puso de pie, puso la mano en el bolsillo de su traje, sacó su puño cerrado, abrió su mano y sopló. Y montones de pedacitos de tela volaron por la iglesia. La gente del pueblo miró asombrada e iba cogiendo los trocitos que podía. Todo el que cogió ese día un trocito de tela conoce esta historia. Y como yo estaba en la iglesia y cogí un trocito de tela, es que hoy te la puedo contar a ti.